Le doy la bienvenida. Hoy es lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Dispongamos el oído, nuestra mente, el corazón para escuchar el evangelio propuesto en la liturgia para este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 23, versículos desde el 13 hasta el 22. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la gehenna, el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para nuestra primera lectura es de la segunda carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Tesalónica en su capítulo 1. San Pablo comienza su segunda carta a la comunidad de Tesalónica, escrita desde Corinto y en compañía de Silvano y Timoteo, con el propósito de animar, fortalecer y acrecentar la fe y el amor de los tesalonicenses. Esta comunidad ha demostrado una admirable fidelidad en medio de las dificultades y persecuciones que han enfrentado. Pablo reconoce esta fidelidad y la destaca como un testimonio vivo de la fe cristiana. El apóstol subraya que su perseverancia y crecimiento en la fe son motivo de gloria a Dios. Al mantenerse firmes, los tesalonicenses no solo reciben la gracia de Dios, sino que también glorifican a Dios por medio de sus vidas. Pablo ora para que Dios continúe fortaleciendo su fe, de modo que sus vidas sean dignas de la vocación a la que han sido llamados. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y sobre cómo respondemos a las dificultades de nuestra vida. Tal como los tesalonicenses, estamos llamados a permanecer fieles, confiando en que Dios nos dará la fuerza necesaria para perseverar. Nuestra fe, sostenida y fortalecida en la comunidad, no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también glorifica a Dios y da testimonio de su amor al mundo. Al leer y meditar sobre esta carta, se nos anima a mantener y fortalecer nuestra fe, permitiendo que nuestras vidas sean una respuesta constante y agradecida a los dones que Dios nos concede. Así nuestra fe se convierte en una expresión de alabanza y gloria a Dios, reflejando la vocación cristiana a la que hemos sido llamados. Profundicemos en la carta. La segunda carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo desde Corinto alrededor del año 49 o 51 después de Cristo. No olvidemos que es una carta de la cautividad.
Esta carta fue escrita en respuesta a las necesidades y preocupaciones de la joven comunidad cristiana de Tesalónica, una ciudad portuaria y capital de la provincia romana de Macedonia. Era un centro comercial y cultural donde la influencia del paganismo y las costumbres romanas presentaban desafíos constantes para los cristianos. La comunidad de Tesalónica, que había recibido el Evangelio con gran entusiasmo, comenzó a enfrentar persecuciones y pruebas que amenazaban su fe. Pablo, acompañado por Silvano, también conocido como Silas, y Timoteo, escribe esta segunda carta para animar a los creyentes, fortalecer su fe y corregir algunos malentendidos respecto a la venida de Cristo. El comienzo de la segunda carta a los tesalonicenses, versículos del 1 al 5 y desde el 11b hasta el 12, se abre con una salutación típica de las epístolas paulinas, pero también cargada de significados teológicos profundos. Pablo, Silvano y Timoteo envían saludes en el nombre de Dios Padre y del Señor Jesucristo, estableciendo así la fuente de toda gracia y paz. En la lectura de este texto bíblico vamos a encontrar tres temas fundamentales para reflexionar. El primero, fe y perseverancia. En segundo lugar, justicia divina. Y por último, glorificación de Cristo. La primera sería fe y perseverancia. En los versículos del 3 al 4, Pablo expresa su gratitud a Dios por la fe creciente y el amor mutuo entre los miembros de la comunidad, incluso en medio de las persecuciones. La fe de los tesalonicenses no solo se mantiene firme, sino que crece y se fortalece, lo que les permite soportar las dificultades. Aquí Pablo está reconociendo que la verdadera fe no es estática, sino dinámica, creciendo y madurando a través de las pruebas. La segunda propuesta sería la justicia divina. En los versículos 5 y 11, Pablo introduce la idea de la justicia divina. Las persecuciones y sufrimientos que los tesalonicenses soportan son una señal del justo juicio de Dios que los considera dignos de su reino. Esto no implica que el sufrimiento sea en sí mismo deseable, sino que a través de él los creyentes son purificados y confirmados en su fe. La tercera propuesta es la glorificación de Cristo. Los versículos desde el 11b hasta el 12 culminan con una oración por los tesalonicenses, pidiendo a Dios que los haga dignos de su llamado y que mediante su gracia se manifieste la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo en ellos y ellos en Él. Esto subraya la profunda conexión entre la vida de los creyentes y la gloria de Cristo, que es revelada a través de su fidelidad y obediencia. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las pruebas en nuestra vida cristiana. Al igual que los tesalonicenses, somos llamados a crecer en fe y amor, incluso en medio de las dificultades. La fe no es simplemente una creencia intelectual, sino una confianza activa en Dios que se manifiesta en nuestra perseverancia y en nuestro amor mutuo. En la vida diaria podemos encontrar inspiración en la naturaleza. Consideremos a los árboles que crecen en condiciones adversas, como en terrenos rocosos o en medio de tormentas. Estos árboles, aunque aparentemente frágiles, desarrollan raíces profundas que les permiten no solo sobrevivir, sino también prosperar. De manera similar, nuestras pruebas pueden ser oportunidades para profundizar nuestras raíces en la fe y en el amor de Dios. Una palabra griega relevante en el contexto que estamos leyendo es
doxa, que significa gloria. En el versículo 12, Pablo ora para que el nombre de Jesús sea glorificado en los tesalonicenses. Esta glorificación no es solo un acto de alabanza, sino la manifestación del carácter y presencia de Cristo en la vida de los creyentes. Al vivir de manera que refleje la justicia y el amor de Dios, los cristianos participan en la revelación de la gloria divina. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, comenta sobre la justicia y la persecución de los cristianos, recordándonos que aunque el sufrimiento no es deseado, puede ser un medio por el cual Dios purifica y fortalece a su pueblo. Agustín señala que las pruebas y tribulaciones permiten que los fieles muestren la fortaleza de su fe y a través de ellas se manifiesta la gloria de Dios en sus vidas. ¿Qué podemos concluir de esta primera lectura que nos presenta el Espíritu Santo? Este pasaje nos desafía a ver nuestras dificultades no con obstáculos insuperables, sino con oportunidades para crecer en nuestra fe y amor. Como los tesalonicenses, estamos llamados a ser testigos de la justicia y gloria de Dios en un mundo que a menudo se opone al Evangelio. Que mediante la gracia de Dios nuestras vidas sean un reflejo de su gloria y que podamos perseverar en la fe con corazones llenos de amor y esperanza. Amén. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu de Dios, le vamos a responder con el Salmo 95 y nos unimos al sentimiento del autor sagrado para decirle a todos los que nos están escuchando: cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. El Salmo 95 proclama la realeza del Señor en la obra salvífica. La creación, los hombres, son invitados a celebrar jubilosamente la instauración definitiva de su justicia. Profundicemos en el Salmo. Este Salmo, titulado El reinado universal de Dios y la gloria de su justicia, es un himno de alabanza que celebra la soberanía universal de Dios sobre toda la creación. Este salmo es parte del grupo conocido como los Salmos del Reinado de Yahvé, salmos que van desde el 93 hasta el 99, los cuales exaltan el señorío de Dios y su juicio justo. Se cree que este salmo pudo haber sido compuesto durante el periodo post-exílico, cuando los israelitas regresaron a Jerusalén tras el exilio en Babilonia. Este tiempo estuvo marcado por un renovado sentido de identidad y devoción hacia Yahvé, reconociendo su poder sobre todas las naciones y su capacidad para juzgar con rectitud. El Salmo 95 también se relaciona con el culto en el templo de Jerusalén, donde se proclamaba la gloria de Dios ante todas las naciones. Su enfoque en la universalidad del reinado de Dios refleja una apertura hacia los gentiles, anunciando que toda la tierra debe reconocer la grandeza de Yahvé. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 1 hasta el 2a. Canten al Señor un cántico nuevo, cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. El Salmo comienza con una invitación universal a cantar un cántico nuevo, que en la tradición bíblica implica una renovación, un momento significativo de salvación o victoria divina. Un cántico que celebra un acto redentor de Dios, invitando a la renovación del culto. La repetición del mandato, canten
enfatiza la importancia de la adoración a Dios como respuesta a sus grandes obras. El llamado no se limita a Israel, sino que se extiende a toda la tierra, subrayando la universalidad del mensaje. Versículos desde el 2b hasta el 3. Proclamen su salvación día tras día, anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Estos versículos exhortan a proclamar la salvación, Yeshuato, que en el contexto del Salmo puede referirse a la liberación y a las acciones redentoras de Dios en la historia de Israel, como la liberación del exilio. Anunciar su gloria, que en hebreo es kabodo, mientras que en griego es doxa, y sus maravillas, nifleotau, entre las naciones, refuerza la misión de Israel de ser un testimonio vivo de grandeza de Dios, no solo para sí mismos, sino para todo el mundo. Esa gloria representa la manifestación visible y majestuosa de la presencia de Dios. Versículos desde el 4 hasta el 5. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, temible más que todos los dioses, porque los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor ha hecho el cielo. Aquí el salmista compara a Yahvé con los dioses de las naciones, declarando que estos no son más que apariencia. Elilim, un término hebreo que también puede traducirse como ídolos, Elilim, Elil, ídolo, Elilim, ídolos o cosas vacías, destacando la vacuidad de los dioses falsos en comparación con el Dios verdadero. Esta apariencia contrasta la grandeza de Dios, quien ha hecho el cielo, con la vacuidad de los dioses paganos. Esta afirmación refuerza el monoteísmo radical de Israel y su fe en un Dios creador y soberano. El Salmo 95 adquiere un significado especial al recordarnos que la misión de los apóstoles fue precisamente anunciar la gloria de Dios y su salvación a todas las naciones. Muchas de las vidas de los apóstoles han sido un testimonio vivo de la experiencia del Evangelio más allá de las fronteras de Israel, cumpliendo así el llamado universal del Salmo. San Agustín en sus narraciones sin salmos comenta que sobre la universalidad del mensaje de este salmo, destacando que la alabanza a Dios no es exclusiva de Israel, sino que es una misión abierta a todas las naciones. Para Agustín, este salmo es una profecía del reino de Cristo en el cual todos los pueblos se unen en la adoración del único Dios verdadero. ¿Qué podemos concluir del Salmo? El Salmo 95 nos invita a reconocer la grandeza de Dios y a proclamar su gloria y salvación en todo el mundo, algo que los apóstoles hicieron con celo y valentía. En este contexto somos llamados a continuar su misión, cantando un cántico nuevo que refleja la renovación de nuestras vidas en Cristo, llevando su mensaje de esperanza y salvación a todas las naciones. Amén. La propuesta del Evangelio. La propuesta para el día de hoy es del evangelista San Mateo en su capítulo 23. El mensaje central de Jesús es confrontar la hipocresía de los líderes religiosos. Podemos hoy titular los versículos que hemos proclamado del 13 al 22 como la coherencia en la vida del discípulo. En este pasaje Jesús evalúa y denuncia el comportamiento de los líderes religiosos de Israel,
específicamente los escribas y fariseos. Esta evaluación no solo es una crítica dirigida a ellos, sino también una advertencia para todos los discípulos del Señor, llamándolos a vivir con coherencia y autenticidad. Jesús denuncia la hipocresía y la falta de integridad de estos líderes que imponen pesadas cargas sobre los demás a través de interpretaciones estrictas y a menudo distorsionadas de la ley, mientras que ellos mismos no las cumplen. Los "ay de ustedes" de Jesús no son simplemente expresiones de lamento, sino pronunciamientos de juicio divino. Estos líderes religiosos que deberían guiar al pueblo hacia la salvación, en realidad están cerrando las puertas del reino de los cielos, tanto para sí mismos como para los demás. Utilizan una posición para explotar a los vulnerables, robando los pocos bienes que poseen y justificando un comportamiento corrupto e interpretaciones falsas de la palabra de Dios. La crítica de Jesús es contundente. La coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive es esencial para ser un verdadero seguidor de Dios. Los escribas y los fariseos, a quienes se les confiaba el liderazgo espiritual, han fallado gravemente en esta coherencia, convirtiéndose en guías ciegos que, en lugar de llevar a las personas a Dios, las alejan. Ahora la reflexión se vuelve personal. ¿Somos coherentes en nuestro comportamiento según lo que el Señor nos pide? Jesús no solo nos llama a obedecer sus enseñanzas, sino a vivirlas plenamente, reflejando el amor que Él nos ha mostrado. Esta coherencia no es opcional, es el fundamento de una vida cristiana auténtica. Profundicemos en sus versículos. El Evangelio según San Mateo fue escrito en un contexto en que la comunidad cristiana estaba enfrentando tensiones con las autoridades judías, especialmente después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Mateo escribe a una audiencia principalmente judía cristiana, buscando mostrar a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. En los versículos que hoy hemos leído del 13 al 22, Jesús se encuentra en el Templo de Jerusalén dirigiéndose a las multitudes y a sus discípulos, pero con los escribas y fariseos como su principal objetivo. Este capítulo, el 23, es conocido como los 7 ayes, en griego ouai, que son lamentos y advertencias pronunciados por Jesús contra los líderes religiosos que, en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, los alejan con su hipocresía y corrupción. Para ilustrar este tema, pensemos en el comportamiento de las abejas. Las abejas son conocidas por su laboriosidad y organización en la colmena. Cada abeja tiene una función específica y todas trabajan juntas para el bien común. Sin embargo, hay un peligro en la colmena: la abeja reina. Si la reina se enferma o se vuelve ineficaz, toda la colmena puede colapsar. Las abejas obreras, aunque dedicadas y trabajadoras, dependen en gran medida del liderazgo de la reina. Si la reina no está a la altura, el trabajo de toda la colmena se desperdicia y la colonia se debilita. De manera similar, en la comunidad cristiana, si aquellos que están en posiciones de liderazgo no son coherentes en su fe y acciones, toda la comunidad sufre. Los líderes deben ser como abejas reinas,
saludables, guiando con sabiduría, integridad y dedicación, asegurando que la comunidad prospere en su vida espiritual. El pasaje comienza con una fuerte represión. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Está en el versículo 13. La palabra griega hipócrites originalmente se refiere a un actor en el teatro, alguien que llevaba una máscara para representar un papel. Aquí Jesús los acusa de ser actores en la vida religiosa, mostrando una fachada de piedad mientras su interior está corrompido. Jesús denuncia específicamente cómo estos líderes cierran el reino de los cielos a los demás, abusando de su autoridad espiritual. El segundo ¡ay de vosotros! Está en el versículo 15. Acusa a los fariseos de recorrer tierra y mar para hacer un solo prosélito, pero luego hacerlo hijo del infierno 2 veces más que ellos mismos, por supuesto. Esto destaca el peligro de una enseñanza religiosa que en lugar de llevar a la santidad, lleva a la condenación. Mientras tanto, los versículos del 16 al 22 continúan con una denuncia contra aquellos que hacen juramentos bajo pretextos engañosos, minimizando el valor del templo y el altar de Dios. Aquí, Jesús subraya la incoherencia de su enseñanza y el daño que causan al pueblo. La denuncia de Jesús contra la hipocresía religiosa es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. La incoherencia entre lo que se predica y lo que se vive sigue siendo un escándalo que aleja a muchos de la fe. La llamada es clara. Quienes asumen roles de liderazgo en la comunidad cristiana deben ser modelos de integridad, guiando al pueblo con sinceridad y amor. Hoy en día es esencial reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Vivimos lo que predicamos? ¿Nos preocupamos más por las apariencias externas de religiosidad que por una verdadera relación con Dios? Jesús nos llama a una conversión auténtica donde nuestras acciones reflejen verdaderamente lo que creemos y proclamamos. San Jerónimo en su comentario sobre este pasaje señala la gravedad de la hipocresía entre los líderes religiosos. Para él, la falta de coherencia y la corrupción entre los fariseos es un recordatorio de la necesidad de que los pastores de la iglesia vivan lo que predican. Él advierte que sin esta coherencia los líderes no solo condenan a otros, sino que también se condenan a sí mismos. ¿Qué podemos concluir del pasaje que hoy hemos proclamado del Evangelio de Mateo en su capítulo 23, versículos del 13 al 22? Este es un llamado a la integridad en la vida cristiana, específicamente para aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a otros. La hipocresía y la incoherencia no solo dañan la fe personal, sino que también afectan a toda la comunidad. Jesús nos llama a ser verdaderos discípulos, viviendo lo que proclamamos con amor, sinceridad y fidelidad a Dios. Que nuestro comportamiento, el de todos los días, a toda hora, sea un reflejo de la enseñanza de Cristo, y que cada uno de nosotros, ya sea líder o seguidor, se esfuerce por vivir con coherencia, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto en la vida de los demás y en nuestra relación con Dios. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Un feliz comienzo de semana laboral. Bendiciones abundantes.
Felicidades.